¿Puede una sola voz honesta desafiar el destino de toda una nación? Imagina a Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, plantándose sin temor ante el poder jamaiquino y negándose a pedir disculpas, incluso bajo la amenaza y el ultimátum directo del primer ministro. No era una simple disputa diplomática. Su discurso tajante expuso la corrupción y el abandono que, durante décadas, han hundido al pueblo de Jamaica. La valentía de Traoré recuerda a figuras históricas como Nelson Mandela, quien desafió el apartheid en Sudáfrica, o Lech Walesa, que desde el sindicato Solidaridad en Polonia sacudió los cimientos de un régimen opresor. En ambos casos, una voz honesta encendió la chispa de un movimiento nacional. De la misma manera, Traoré, sin armas ni ejército, usó su verdad como escudo y lanza. Frente a todos en Kingston, Traoré habló de hospitales vacíos, escuelas en ruinas y jóvenes sin futuro. No recurrió a cifras infladas ni promesas huecas. Solo lanzó la verdad incómoda que muchos sentían, pero pocos se atrevían a pronunciar. Denunció cómo los líderes saquean lo que pertenece a la gente y cómo la dignidad nacional ha sido sacrificada para beneficio de unos pocos. Para entender la magnitud de sus palabras, basta ver ejemplos concretos. En los últimos 10 años, hospitales emblemáticos como el Kingston Public Hospital han enfrentado carencias graves de insumos médicos, forzando a los médicos a improvisar con recursos mínimos. En la escuela primaria de St. James, los alumnos comparten libros desgastados y los techos gotean cuando llueve. Jóvenes graduados en ingeniería terminan manejando taxis porque no encuentran empleo en sus áreas. Estos no son datos fríos, sino historias reales que se multiplican en cada barrio jamaiquino. La reacción no tardó. En los pasillos del poder surgieron miradas esquivas y un silencio cortante. En las calles, la esperanza y el coraje se encendieron. Algunos políticos huyeron del recinto, incapaces de enfrentar la realidad. Pero en barrios y plazas, las palabras de Traoré se convirtieron en un grito compartido. Jóvenes, obreros y madres repitieron su mensaje, sintiendo que, por fin, alguien los defendía. El riesgo es máximo. Si la verdad se silencia, Jamaica seguirá perdiendo miles de millones y la confianza de su gente. Pero si se escucha, puede recuperar su orgullo, sus recursos y el control de su propio destino. Pero, ¿cómo llegó Traoré a desafiar el corazón del poder jamaiquino? La historia detrás del discurso revela alianzas rotas, traiciones y una decisión que lo cambió todo. Este no fue un episodio aislado, sino el desenlace de una cadena de eventos que comenzó mucho antes. Detrás del reciente estallido viral entre África y el Caribe, hay una verdad mucho más profunda que titulares y memes. Todo comenzó con un encuentro histórico. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aceptó la invitación oficial de Jamaica y llegó como un hermano africano, no como un político distante. Traoré pisó la isla consciente del lazo ancestral entre pueblos separados por siglos de esclavitud, pero unidos por sangre y resistencia. Su presencia traía consigo un mensaje. La conexión entre África y el Caribe no es solo historia, sino una herida abierta y una promesa de futuro. Nada más llegar, Traoré quedó fascinado por la belleza de Jamaica. Montañas de un verde imposible, playas de azul profundo y la calidez inconfundible de su gente. Sin embargo, esa hermosura era solo la superficie. Pronto, la realidad lo sacudió. Hospitales sin medicinas, escuelas olvidadas y jóvenes que veían en la emigración su única esperanza. La pobreza no era un número frío, era un susurro amargo en cada conversación. En su recorrido, Traoré visitó Spanish Town, donde los mercados vibran de vida, pero los vendedores luchan por sobrevivir. Pasó por los campos de Clarendon, donde los agricultores no obtienen precios justos por su caña de azúcar. En Montego Bay, jóvenes le contaron cómo los trabajos turísticos ofrecen salarios bajos y largas jornadas, mientras los hoteles de lujo prosperan. Cada historia era un reflejo de las brechas profundas entre riqueza y pobreza, progreso y olvido. Decidido a entender, Traoré fue más allá de las fotos oficiales. Habló con médicos,
Escuchó a profesores, conversó con jóvenes. Descubrió hospitales donde madres morían por falta de insumos, escuelas sin libros, barrios enteros donde casi la mitad de los jóvenes no encontraba trabajo. Cada año, mentes brillantes abandonaban la isla, incapaces de prosperar en su propio hogar. La fuga de cerebros era una herida que no dejaba de sangrar. El problema era complejo y arraigado. Por ejemplo, en el hospital de Mandeville, un médico relató cómo deben elegir a qué paciente salvar cuando faltan medicinas. En la Universidad de las Indias Occidentales, estudiantes se endeudan para graduarse y luego emigran a Canadá o Estados Unidos en busca de oportunidades. Un joven llamado Marcus dijo: «Aquí nací, pero mi futuro está en otro lugar». Pero el problema era más profundo: la corrupción sistémica. Cada año, miles de millones desaparecían por contratos fantasma y funcionarios que trataban al Estado como negocio familiar. El dinero para hospitales, escuelas y empleos rara vez llegaba a destino. Mientras tanto, políticos y empresarios acumulaban riqueza, dejando tras de sí carreteras rotas y sueños quebrados. Imagina un pequeño pueblo donde se anuncia la construcción de un puente para conectar comunidades. El presupuesto se asigna, las ceremonias se hacen, pero el puente nunca aparece. El dinero, en cambio, va a cuentas en el extranjero. Este patrón se repite en viviendas sociales, carreteras, escuelas y clínicas rurales. Así, la desconfianza crece y la esperanza se desvanece. El discurso de Traoré en Kingston fue directo, casi brutal. Frente a la élite política y social, no usó eufemismos. La verdadera enemiga de Jamaica era la corrupción. Señaló sin rodeos a los líderes que debían servir al pueblo y solo servían su propio interés. Invitó a la gente a exigir lo suyo, a dejar de aceptar migajas, a reclamar el futuro que merecen. Su verdad no buscaba aplausos, sino despertar. Ignorar el pasado común, y sobre todo, no enfrentar la corrupción, es condenar a Jamaica a la pobreza perpetua, la emigración forzada y la injusticia. Pero, como recordó Traoré, la verdad, aunque duele, es la única llave para un cambio real. El impacto de sus palabras fue inmediato. Ahora veremos cómo reaccionan el gobierno y el pueblo ante este llamado incómodo y necesario. El eco del discurso de Traoré retumbó en los pasillos del poder y en las calles de Kingston. La tensión crecía. ¿Se atrevería Jamaica a enfrentar su verdad? Cuando la verdad incomoda al poder, ¿quién se atreve a silenciarla? La isla entera contiene el aliento. El primer ministro Andrew Holness, con el rostro endurecido en cadena nacional, impone un ultimátum: 48 horas para una disculpa pública de Ibrahim Traoré, o habrá sanciones que podrían estremecer la diplomacia entre Jamaica y Burkina Faso. Pero el pueblo ya escuchó el mensaje. La verdad, lejos de extinguirse, se propaga como incendio. En pocas horas, videos del discurso recorren la isla entera. Desde las avenidas de Kingston hasta los pueblos del interior, pasando por universidades, iglesias y mercados. En WhatsApp, Facebook y radios comunitarias, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Jóvenes debaten en patios escolares, pastores lo citan en sus sermones y taxistas transmiten las palabras de Traoré como si fueran un himno clandestino. Las primeras protestas son pequeñas, unas pocas decenas frente al Parlamento, pancartas en mano pidiendo verdad y justicia. Pero el coraje se contagia. En 2 días, la multitud crece. Primero cientos, luego miles, hasta transformarse en una marea humana de decenas de miles que inundan plazas y avenidas. Hombres y mujeres marchan, algunos con tambores, otros con los rostros pintados de África y Jamaica, repitiendo un solo grito: «Basta de corrupción y mentiras». Esta reacción popular evoca la primavera árabe. En Túnez, una sola inmolación encendió protestas que sacudieron gobiernos. En Jamaica, la chispa fue un discurso. Así, de la indignación individual surge la fuerza colectiva. El gobierno reacciona a la defensiva. Ordena a los medios nacionales reducir la cobertura y lanza comunicados acusando a fuerzas extranjeras
de querer desestabilizar el país. Pero la verdad ya no tiene fronteras. Al otro lado del Atlántico, líderes africanos y ciudadanos del Caribe expresan su solidaridad. Mensajes de apoyo llegan desde Ghana, Nigeria, Cuba y Trinidad. Prensa internacional llama al fenómeno el despertar de Jamaica. Ambos bandos comprenden la magnitud del momento. Si el gobierno reprime o ignora el clamor popular, arriesga perder legitimidad y control. Pero si el pueblo no sostiene la presión, la oportunidad de transformar el destino nacional podría evaporarse entre amenazas y promesas vacías. Las horas avanzan pesadas. El plazo del ultimátum se acorta. Sin embargo, lejos de desvanecerse, el movimiento crece, desafiando la voluntad del poder. La tensión alcanza su punto máximo cuando la cuenta regresiva llega a su fin. Todos esperan. ¿Cederá el gobierno o responderá el pueblo con aún más fuerza? ¿Y si la desobediencia a la autoridad fuera, en realidad, el primer paso hacia la libertad genuina? Mientras el reloj agotaba las últimas horas del ultimátum, Ibrahim Traoré habló ante el pueblo desde Burkina Faso. No mostró miedo ni ofreció disculpas. Su mensaje fue contundente. No habría retractaciones, solo un compromiso total con la verdad y la dignidad del pueblo jamaiquino, porque la dignidad jamás se negocia. Las palabras de Traoré, lejos de disiparse, prendieron fuego en la isla. Su discurso cruzó mares y fronteras, volviéndose tendencia global. Jamaica despertó. Desde los campos de Clarendon hasta los callejones de Kingston, la protesta creció y unió a más de 100.000 voces en las calles. El gobierno, presionado por la multitud y la viralidad imparable, comenzó a tambalear en sus amenazas. La marea no se detuvo. Con rapidez, filtraciones anónimas salieron a la luz. Documentos oficiales revelaban contratos inflados, proyectos fantasma y ministros atrapados en redes de corrupción que llevaban décadas ocultas. De pronto, lo que antes era rumor se volvió certeza. La élite gobernante estaba fracturada, consumida por la desconfianza y el miedo al escándalo. Entonces la sociedad civil se alzó. Periodistas, artistas, sindicatos y estudiantes olvidaron antiguas rencillas y organizaron asambleas, foros y mesas redondas. Surgieron propuestas concretas, leyes para castigar la corrupción, auditorías ciudadanas y vigilancia permanente sobre cada centavo público. Los medios independientes transmitían sin descanso, amplificando la voz del pueblo y exigiendo transparencia real. En un foro abierto en Kingston, una activista llamada Esther propuso crear comités ciudadanos para monitorear cada obra pública. En Spanish Town, un grupo de jóvenes desarrolló una app para denunciar irregularidades en tiempo real. Los sindicatos exigieron salarios justos y condiciones dignas para los trabajadores públicos. Poetas y músicos compusieron canciones que, en pocos días, se volvieron himnos de protesta. El eco del cambio cruzó el mar. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana respaldaron el derecho jamaiquino a exigir justicia. CARICOM se dividió. Algunos gobiernos defendían el viejo orden, otros vieron la oportunidad de un renacimiento regional. China ofreció apoyo económico y estabilidad, observando con atención cómo se redefinía el Caribe. Los países occidentales eligieron la cautela, atentos al desenlace de la crisis. Todo estaba en juego. El sistema podía desplomarse o renovarse desde sus cimientos. El futuro y la reputación de quienes ostentaban el poder colgaban de un hilo, pero también la esperanza colectiva de que, finalmente, Jamaica recuperaría lo que le pertenece, sus riquezas, sus trabajos y su destino. La tensión crece con cada hora, mientras líderes, ciudadanos y actores internacionales miden sus próximos pasos. Pronto, una decisión clave pondrá a prueba la voluntad de todo un pueblo. Transformar la rabia en reformas. ¿Cómo se inicia el cambio? No basta con indignarse. Ibrahim Traoré fue categórico. La organización es la clave. No violencia, sí astucia y metas claras. La tecnología es un arma. Grabar, compartir, exigir transparencia.
Cualquier persona puede documentar abusos y exigir respuestas. La presión visible y pacífica mueve montañas. Esta vez, el movimiento no se agotó en protestas. Gracias a la vigilancia constante y la presión popular, se lograron avances inéditos. Una ley anticorrupción, auditorías abiertas, fondos públicos para empleos y promesas firmes para hospitales y escuelas. Por primera vez, los poderosos sintieron miedo real. La juventud y la cultura tomaron el frente. Comités independientes en cada barrio, alianzas entre iglesias, sindicatos y organizaciones de mujeres. Incluso nació un festival de arte por la verdad, donde la música y la pintura denunciaban y sanaban. La juventud se volvió la chispa que encendió la transformación. Para sostener la presión, se crearon plataformas digitales donde ciudadanos reportan el avance de obras públicas. Se organizaron talleres de formación cívica y legal, preparando a la siguiente generación para no repetir los errores del pasado. En la radio, expertos enseñan a identificar corrupción y a exigir cuentas claras. La gente aprende que la democracia se defiende todos los días, no solo en las urnas. Sin embargo, esto va más allá de Jamaica. Traoré propuso unir fuerzas con África. Llegaron expertos africanos, se compartieron tecnologías y saberes, y se tejieron puentes de solidaridad. El sueño, avanzar juntos, construir una economía fuerte, independiente y orgullosa de sus raíces. Se firmaron acuerdos para potenciar la agricultura sostenible. Ingenieros de Burkina Faso enseñaron técnicas de irrigación en las zonas áridas de Jamaica. Se impulsaron intercambios estudiantiles y talleres conjuntos de emprendimiento para jóvenes. Así, la cooperación se volvió tangible, mostrando que la unidad afrocaribeña es más que eslóganes. Es una herramienta de transformación real. El mensaje es directo. La lucha apenas comienza. Solo la acción colectiva y vigilante impedirá retrocesos. Si la vigilancia cae, los corruptos regresan. Si la unidad se fractura, el cambio se apaga. Sostener la esperanza y la presión es lo único que garantiza un futuro digno. Las próximas semanas pondrán a prueba la determinación del pueblo. El verdadero reto: mantener la llama encendida cuando los reflectores se apaguen. La historia no termina con un discurso. Hoy decides si tu voz mantendrá viva la llama del cambio. Este momento exige más que recordar. Exige actuar. Lo que nació como palabras valientes desde un rincón africano, ahora recorre cada barrio de Jamaica. ¿Dejarás que todo se apague tras el aplauso, o harás que esta chispa encienda una nueva era para tu país? El riesgo es real y urgente. El futuro de Jamaica, la dignidad de su gente y el control de su propio destino están en juego. Si hoy eliges el silencio, los mismos que robaron miles de millones seguirán decidiendo por ti, negando sueños a la juventud, escuelas, hospitales y empleos dignos. Pero si te sumas al llamado, nadie podrá ignorar la fuerza de un pueblo unido. No hacen falta gestos grandiosos ni discursos perfectos. Basta con no mirar hacia otro lado. Habla con tus vecinos, exige transparencia, pregunta cómo puedes aportar. Cada paso, cada reclamo, es un ladrillo en la construcción del nuevo Jamaica que mereces. El ejemplo de Jamaica puede inspirar a otras naciones. En Ghana, movimientos ciudadanos han logrado destituir alcaldes corruptos. En Sudáfrica, la presión popular llevó a reformas judiciales. Jamaica ahora tiene la oportunidad de ser faro para el Caribe y África, demostrando que la honestidad y la organización pueden más que la resignación. Hoy la historia te observa. ¿Elegirás el silencio o te atreverás a ser parte del cambio? El legado de este instante depende de cada persona. La decisión está en tus manos. Dejar que la chispa muera o encender el fuego que transforme tu nación. Recuerda, cada generación enfrenta su desafío. Esta es tu hora. Elige ser la voz que no se apaga, el corazón que no renuncia. El futuro de Jamaica, y quizás de todos los pueblos que sueñan con dignidad, depende de lo que hagamos hoy, juntos.